Sí, todos. Gracias, doctorcito. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar lo que hemos quedado en hacer el repaso. Son 6 temas que se van a ingresar. A ver, ¿van a estar en silencio o lo retiramos? Yo no tengo ningún problema en sacar gente, ¿eh? Ya me conocen. O se callan y escuchan, o después van a tener problemas. Son 6 temas que se van a desarrollar. Y entre los colegas hemos quedado en que cada uno va a tener la responsabilidad de colocar las preguntas de 2 temas específicos. En lo que respecta a mi parte, yo voy a elaborar el examen, lo que es anticonvulsivantes y analgésicos. El doctor Ulco está responsable de lo que va a ser anestésicos locales y motilidad intestinal. Y el doctor Becerra, responsable de los 2 últimos temas, la actividad uterina, motilidad uterina y anticoagulantes. ¿Sí? Entonces, en lo que respecta a mi parte, nosotros hemos desarrollado la teoría o la práctica en unos ratones donde hemos tenido lo que van a ser los agentes, un agente denominado convulsivante. Y hemos tenido también los agentes anticonvulsivantes. ¿Cuál fue el agente que nosotros llegamos a usar como convulsivante? ¿Cuál? La estrinina. El fármaco que ahí nos indicaba no lo tuvimos y buscamos un fármaco que pudiera realizar las acciones de inducir convulsiones. Entendamos que la estrinina, que ya la hemos usado en varias prácticas, no es solamente su único efecto, sino habían otros efectos aparte sobre la motilidad intestinal, sobre la musculatura estriada. Pero lo que nos interesaba en esta práctica era provocar en el ratón las convulsiones y poder evaluar a los agentes anticonvulsivantes. Entonces, acá tenemos a la estrinina. Entonces, ¿qué me interesa de esto? Que ustedes conozcan, o ustedes interpreten cómo la estrinina provoca las convulsiones. ¿Cuál es su mecanismo para que produzca las convulsiones? Y poder entender también a los agentes anticonvulsivantes. ¿Cuáles fueron estos agentes anticonvulsivantes? Diazepam. 2, fenobarbital. 3, carbamazepina. 4, y último, la fenitoína. Difenilidantoína. O Fenaltoína. difenilidantoína. No, difenilidantoína. Difenilidantoína. ¿Ya? Acá su presentación es de 10 miligramos en una ampolla. Esto era al 2%. Esto era, ¿qué me dice la carbamazepina? El 1%, 0,1% me parece. Y este era el 0,5%.
5%. Entonces, conocido cómo se va a desarrollar las convulsiones o el desarrollo de a un ratón se le consideró como un control y a cada uno de los siguientes animalitos se le administró previamente, antes de producir las convulsiones, se le administró estos tipos de drogas anticonvulsivantes. Entonces, la pregunta es, el diazepam. ¿Qué es el diazepam? Y como les dije al grupo anterior, tengo que repetirlos a todos, y en cada una de las actividades que he hecho yo como clase, hay cosas que nosotros debemos siempre considerar. ¿Eso qué es? Farmacodinámica. Entonces, lo que me interesa en el desarrollo de este curso es que aprendamos a reconocer cuáles son los mecanismos de acción de cada uno de estos fármacos. Eso es lo esencial. Reconociendo eso y conociendo qué efectos vamos a producir en los animales o en las personas o en el paciente, nosotros podemos comprender cómo vamos a administrar un fármaco. Entonces, entendiendo esto, el diazepam. ¿Qué es el diazepam o qué grupo farmacológico pertenece? Es una benzodiazepina. Entonces, es una benzodiazepina de acción prolongada, pero de ahí viene la segunda parte. ¿Dónde actúa? ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál es el receptor? ¿Cómo? GABA. ¿GABA qué? Ok, tenemos tres tipos de GABA. GABA A. Entonces, entendamos que esto es GABA A. ¿Y ese receptor GABA A, qué tipo de receptor es? No, iones. Canales iones. O voltaje dependientes. ¿Y cuál es su molécula o ion con la cual está relacionado? El cloro. El cloro. Entonces, esto va a actuar sobre el receptor, inhibiendo o estimulando la acción del neurotransmisor que es el GABA. Estimulando. ¿No es cierto? Y eso es importante porque eso nos va a llevar a reconocer cuál va a ser el efecto que nosotros vamos a buscar en lo que corresponde a las convulsiones. Porque el diazepam va a tener múltiples acciones, no solamente como un anticonvulsivante, sino también va a ser un ansiolítico, ¿no? Un hipnótico en su momento, y eso va a ser dosis dependiente. Y en la medida que entendamos eso, nosotros podemos dar una terapéutica adecuada a estos pacientes. ¿Frente a qué? A las convulsiones. El fenobarbital es un barbitúrico. Entonces, reconocemos el grupo farmacológico, es un barbitúrico. Ahora nos vamos, ¿dónde actúa? ¿En qué receptores actúa? ¿En qué receptor actúa? No, muchachos, esta es la última semana que les queda para que ustedes ingresen, ya la próxima semana es el examen. GABA. También GABA. Por lo tanto, también el cloro. Entonces, tenemos dos fármacos que pueden actuar a esos niveles.
Ambos fármacos, como todos estos fármacos, van a tratar de estabilizar las membranas, que es el mecanismo por el cual la estricnina o los agentes que puedan producir o los estímulos convulsivantes van a inestabilizar esas membranas. Y ellos van a entrar a hacerla controlar, a estabilizar, mediante ¿qué? El receptor GABA. Pero ¿cuál es su elemento, su neurotransmisor? El receptor, la GABA. ¿No es cierto? La carbamazepina, ¿dónde actúa? ¿Cómo? ¿Dónde actúa? La carbamazepina. Entendamos que hay fármacos que pueden tener efectos múltiples, ¿eh? Y eso explica por qué no solamente un fármaco va a actuar en un solo receptor, puede actuar en diferentes receptores, y eso condiciona los efectos colaterales que puedan tener estos fármacos. La carbamazepina, como la fenitoína, casi tiene los mismos elementos, los mismos condicionantes o modos de acción. Y tratan de estabilizar membrana. ¿Quiénes tienen relación con las membranas? ¿Qué iones tienen relación con las membranas? Sodio, potasio. Sodio, potasio. Entonces, otra sustancia que también tiene que ver con estabilidad de membranas, el calcio. Ustedes lean eso y van a entender estos dos fármacos actúan sobre ese sistema, sobre esa estabilización. Entonces, ustedes van a tener que, en el examen, dar una preexplicación nada más del mecanismo. No se les va a pedir que hagan media página de explicación, sino, como le dije, sucinto. ¿Quién es? ¿Dónde actúa? ¿Y cuáles son los efectos finales respecto a la acción anticonvulsivante que tiene? Eso es lo que se les va a tratar de colocar. Y también lo que sí me interesa que ustedes salgan de este año es que sepan sacar las dosis que les pongan. Es fácil reconocer que yo les ponga, le toca 2 miligramos o 10 miligramos por kilo de peso, pero si les viene en estas condiciones un porcentaje, yo sí les voy a colocar una pregunta para que ustedes lo desarrollen. ¿Sí? Generalmente con esto de porcentajes, porque y eso sí lo entienden, ¿no? ¿Qué significa el 2%? Viene a ser 2 gramos En 100 mililitros. en 100 mililitros. ¿Y 1 mililitro cuánto tendrá? Esto se lo desarrolla, pasa a 2000 miligramos. Entonces, 1 mililitro ¿cuánto va a tener? 20 miligramos de esa sustancia. Entonces se les va a dar el peso del animal, la concentración, y lo que voy a querer que ustedes me saquen cuántos mililitros le tendremos que administrar a ese animal para obtener los resultados que nosotros buscamos. Ese es el ejercicio que sí o sí ustedes tienen que saber realizarlo. En su vida, como estudiantes de los próximos ciclos, les van a insistir en esta parte. Sobre todo cuando se habla de anestésicos locales, que sí se habla del 2%, al 0.5%, etcétera, etcétera. Entonces, entender cuántos miligramos estamos obteniendo por cada mililitro de esa concentración. ¿Ya? Entonces, esa es en sí esta parte de lo que debe ser anticonvulsivante. Ahora, en el otro tema que me corresponde, que ya viene lo que son analgésicos. Igual hubo un agente
algógena. Y tuvimos agentes analgésicos o antálgicos. ¿Qué sustancia algógena usamos acá? ¿Qué le administramos? ¿Qué agente fue? Ácido acético. ¿Qué vía de administración utilizamos? ¿Cómo? Intraperitoneal. Intraperitoneal. ¿Y cuáles fueron los agentes analgésicos que usamos? Tenemos dos. Nosotros entendemos, tenemos los AINES y el segundo grupo fue los Opioides. En los AINES el que usamos fue diclofenaco, y de los AINES Tramadol. Ahora, ¿cuál es lo básico de toda esta práctica? ¿Cuál fue el objetivo? Reconocer primero cómo esa sustancia algógena produjo el dolor. Entonces, nos comenzamos a ubicar cómo es el dolor, su clasificación del dolor, identificar no solamente cómo es el dolor, sino la intensidad que tiene este dolor, las características del dolor. Entonces, ¿cuál creen que fue el mecanismo? ¿Qué pasó? Administrado vía intraperitoneal. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo responde el organismo? ¿Qué es el ácido acético? Una sustancia irritante. O sea, produjo una irritación. Y ante eso, ¿qué produjo? Un proceso inflamatorio. ¿Cierto? Un proceso inflamatorio localizado en una cavidad abdominal. Entonces nos comenzamos a decir, el dolor lo podemos ubicar en el tiempo. Y este puede ser agudo, Crónico. crónico. Por su mecanismo puede ser nociceptivo, neuropático y psicógeno. Y del nociceptivo nosotros tenemos dos características. El visceral, Visceral. y el Somático. somático. ¿Sí? Entonces nos comenzamos a ubicar. ¿Qué pasó acá? ¿Qué tipo de dolor es? Somático, más va a ser de características viscerales, ¿no es cierto? Pero ¿qué es en el tiempo? ¿Qué es? Agudo. Y es visceral. Esto implica que tampoco se descarta que haya la posibilidad de lesión somática, porque también puede las paredes abdominal la puede estar alterando. ¿Y cómo lo medimos el dolor en estos ratones? ¿Cómo lo digamos? ¿Cuál era la característica que teníamos que evaluar?
las contorsiones, Sí. ¿cierto?, del ratón. Y eso nos iba a indicar la intensidad del dolor que producía esta sustancia, que es el ácido cítrico. Entonces nos ubicamos que es un dolor agudo, de tipo visceral, también con características somáticas, pero con un componente inflamatorio. Entonces, al comprender eso, nosotros decimos, los fármacos que hemos usado, que al igual que los anticonvulsivantes, lo llegamos a colocar previamente al uso de la sustancia algógena, que fue el ácido cítrico. ¿Y qué íbamos a evaluar con estos fármacos? ¿Cuál es bueno, puede ser rapidez? ¿Qué más? ¿Qué es lo que nos interesa evaluar? La potencia. Nos interesa saber cuál de estos fármacos es el más potente y entender cómo estos fármacos van a influir sobre el mecanismo que está produciendo ese dolor, y que nos podría explicar también la potencia que podrían tener los fármacos o la acción de los fármacos. En los aires, ¿cuál es su mecanismo de acción? ¿Hablamos sobre receptores o sobre sistemas enzimáticos? Sistema enzimático. A diferencia de lo que yo les hablaba de la farmacodinamia clásica, de hablar de las condiciones específicas, acá hablamos más de sistemas enzimáticos, sobre el sistema COX. ¿Qué es el COX? ¿Qué significa COX? Ciclo oxigenasa. Que es parte de lo que es la cascada del ácido de la inflamación. Y nosotros lo que vamos a hacer es cortar, bloquear, actuar sobre ese sistema. Pero entendamos que hay dos sistemas, dos COX, ¿cierto? El COX-1 y el COX-2. Y dependiendo de eso, pues, vamos a entender también cuál va a ser los efectos colaterales que podríamos obtener con estos fármacos. Creo que no era el objetivo de la práctica. En la práctica no íbamos a evaluar efectos colaterales. Salvo en la práctica cuando se hizo de anestésicos locales, sí ahí evidenciamos los efectos colaterales, los efectos adversos que tuvieron los anestésicos locales. Y ya el doctor puede mencionar después. Pero el efecto acá estamos con el diclofenaco o con el metamizol. Ambos son aires, pero en la clase que les hicieron sobre AINES establecieron de que el metamizol más es de acción. ¿Qué acción tiene? Analgésica. ¿Tiene acción antiinflamatoria? No está establecido mecanismos antiinflamatorios. Solamente es un analgésico. Y el diclofenaco sí es un antiinflamatorio per se. Sí actúa sobre el sistema COX. Por eso es importante. Para mí, el examen, mecanismo de acción es real, tal que ustedes conozcan, por eso me permite evaluarlos a ustedes hasta qué punto comprendieron cuál fue el mecanismo de acción. Y los opioides. Los opioides, ¿dónde actúan? ¿Dónde actúan los opioides? ¿Dónde actúan los opioides? En los receptores, en forma general, receptores opioides, que son, ¿cuáles son? Mu, kappa, delta. El delta también lo van a ver cuando ustedes hablen de la loperamida, ¿no? Es con el delta, los efectos colaterales que podrían tener. Evaluamos potencia. Estos fármacos, de lo que ustedes evidenciaron en su práctica, ¿cuál fue el más potente? Y eso va a pasar que ustedes tengan que revisar sus resultados que ustedes obtuvieron y puedan explicar cuáles fueron los más potentes. ¿Cuáles?
La morfina. morfina, luego Tramadol. puede ser disímil, ¿no? Hay una controversia, porque yo estoy actuando sobre el proceso inflamatorio. El tramadol es un opioide moderado, es un de potencia moderada, algunos lo consideran débil, pero sí la morfina sí tiene una actividad mucho más potente. Entonces, se supone que con la morfina ese animalito tuvo menos dolor. Entonces, si ustedes revisan sus resultados, posiblemente cada grupo pudo haber tenido respuestas disímiles. Pero eso queda para ustedes en su discusión. Pero lo que me interesa es cuáles son los fármacos donde actúan y cuáles son algunos efectos que podrían tener, ¿no? El tramadol, ¿dónde actúa? Aparte de los opioides, habían dos mecanismos que eran importantes. Sí, la recaptación de serotonina. ¿Cómo? Ya, pero ¿qué? Captación. Inhibe la recaptación. Ese es un mecanismo importante donde se evalúa también de que tanto la serotonina como la adrenalina o la noradrenalina son sustancias que podrían ayudar a disminuir también las respuestas de dolor. Entonces, mecanismos de acción esenciales en estos tipos de fármacos. Acá ya se les puso en la primera parte de los anticonvulsivantes iba a ser su ejercicio. Acá ya se relajaron y solamente van a explicar mecanismos de acción y cómo se produce el dolor con el ácido acético. Explicar cómo se produce el dolor. Y eso también es importante, ubicarnos qué tipo de dolor fue, si un dolor tipo agudo, tipo visceral, tipo somático, porque cada una de estas características va a definir el manejo del dolor, cada uno de ellos. Entonces, por mi parte, eso es lo que quería remarcar más y bueno, a puertas ya de que esto termine para ustedes y para nosotros el curso de farmacología. Vamos a ojalá que tengan todo el tiempo del mundo para que puedan prepararse para los exámenes. Doctor, y de acuerdo ahí a los analgésicos, ¿cuál es el orden correcto para usted? ¿Cómo lo ha tomado? Es variado, como digo, hay bibliografías. Para mí, personalmente era primero morfina, luego era diclofenaco, tercero tramadol y el último era metronidazol. Esto es variado, porque cada uno de los animalitos, a ver, para terminar, en cada uno de los grupos hubo respuestas disímiles. Pero eso no voy a dejar de evaluar porque puede ser motivo de controversia. Y los exámenes no pueden haber controversia. ¿Ya? Bien, gracias. Ya, doctor, gracias.